Saludo a todos los hermanos de la fe en Cristo Jesús en este día que tengo para compartir la Biblia, la palabra de Dios con ustedes. Para mí es un placer inmenso hablar de la palabra del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Segunda carta del apóstol Pedro, aquí en el capítulo 1, versículo 16. Hay algo muy interesante para compartir en este día. Bendito sea el nombre de Jesús. Voy a dar lectura, dice así, en el nombre de Jesús. El título dice acá, testigos presenciales de la gloria de Cristo. Verso 16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Esto es lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Hay otros comentarios por allí que dicen que Pedro no es el que escribió la segunda, pero eso lo vamos a dejar a un costado. No nos interesa, lo que nos interesa es el contenido de la carta. Pues bien, este suceso que ocurrió en el monte, como dice acá en el Monte Santo, cuando Jesús fue a orar, dice que tomó 3 varones de sus discípulos, a Jacobo, a Pedro y a Juan, hermano de Jacobo, y los llevó a los 3 a orar. Esto está registrado en el Evangelio de San Mateo, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas. Y a esto se refiere el apóstol Pedro cuando escribe así, de ese acontecimiento que él fue testigo, de ese momento que él vio y escuchó esa transfiguración del Señor Jesús. San Mateo dice que sus vestidos cuando él estaba orando resplandecían como la luz. Marco nos dicen que se volvieron blancos como la nieve. Bueno, pero no hay diferencia en cuanto a eso, no vamos a tocar esas cosas, pero vamos a ir avanzando a ver qué es lo que la iglesia puede recibir de este acontecimiento que nos quiere mostrar, nos habla el apóstol Pedro. Bueno, luego tenemos a Lucas, el Evangelio de Lucas, porque son 4, el Evangelio de San Juan, pero Juan no habla nada de este acontecimiento, entonces tenemos el registro de Lucas. Este es el que yo quiero compartir un ratito con ustedes aquí. En el capítulo 28, versículo 28 del capítulo 9. Lo voy a leer, después vamos a seguir hablando. ¿Qué es lo que relata Lucas? Dice así, en el versículo 28, dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan, Jacobo, subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente, y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Moisés y Elías. Esto es lo que dice la Escritura, y yo lo creo. Dice la palabra, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban, prestemos atención a esto, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Esto quiere decir que San Mateo no nos comenta de lo que se habló, Marcos tampoco nos dice de lo que se habló, de las cosas que se dijeron, pero Lucas, como era un investigador profundo de todos los acontecimientos posibles que él haya registrado en esos registros, como está acá el Evangelio de Lucas, y él escribió los Hechos también, él registra que lo que se habló fue referente a la muerte de Jesús, de su partida. Dice que se hablaba el tema de la partida de Jesús, de la muerte de Jesús y supuestamente seguro de la resurrección.
Pero hay algo más que no nos cuenta Lucas, que nos cuenta Pedro acá en la segunda de Pedro. Dice que también se habló, no lo dice en forma directa, pero el Espíritu Santo nos muestra que también se habló de la segunda venida de Cristo. Por eso es muy interesante esto. Bendito sea el nombre de Jesús. Lucas era un recopilador, un historiador, un investigador de todas las verdades acerca de Jesús y lo logró. Por eso escribió el Evangelio de Lucas. Ese es el Evangelio de Lucas, que no fue ningún apóstol, nada, sino que fue un historiador y por lo visto muy sabio, muy inteligente, hermano, temeroso de Dios, si no Dios no le hubiera dado a conocer todas estas cosas. Y entonces Lucas registra y dice que las cosas que se hablaron allí, hermano, fue referente al sufrimiento de Jesús, a la partida, al tiempo de la muerte. Porque no nos olvidemos, hermano, cómo viene toda la cronología. Para poder entender un poquito, Dios se ha manifestado en sus manifestaciones, vamos a decir así, como Padre en la creación, como Hijo en la redención, el Verbo hecho carne, y ahora manifestándose como Espíritu Santo, que Él consuela, Él edifica, Él, hermano, nos da la gracia, la sabiduría, Él corrige, Él exhorta, Él lo hace todo por su Santo Espíritu. Por eso son tres manifestaciones, pero es un solo Dios verdadero, al cual adoramos, creemos en Él y esperamos, hermano, su cumplimiento, su promesa de lo que se va a cumplir referente a la venida de Cristo. Porque ya la muerte ya pasó, la resurrección ya pasó, y nosotros ahora esperamos la venida de Cristo, que es la esperanza de la iglesia, la esperanza viva. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, el apóstol Pedro dice acá, segunda de Pedro, ya lo hemos leído, no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Siguiendo fábulas artificiosas. Nosotros lo mismo, predicamos el Evangelio no porque creemos en lo que dijo fulano o el otro no, sino que también somos testigos. Yo soy testigo, pero no fui un testigo como ellos, un testigo presencial, ocular, de todas las cosas que acontecieron en el Monte Santo, tampoco en el día de la crucifixión, pero soy testigo del poder de Dios que se ha manifestado en mi vida, transformando mi vida, cambiando mi vida, mi manera de ser, hermano, todo. Soy testigo del poder de Dios, del poder sanador del Señor, porque Él me ha sanado de esa terrible tuberculosis que yo tenía, hermano, que estaba al borde de la muerte. Me ha librado de tantas cosas el Señor, aun cuando era chico, bañándome, hermano, en el río, en Santiago del Estero, la correntada me llevaba, y solo Dios pudo sacarme de esa corriente fuerte que me arrastraba, y eso siempre yo lo tengo presente. Así que alabo y glorifico el nombre del Señor, el cual nos libra, hermano, de todas circunstancias malas que puedan venir en nuestra vida. Y a usted también lo va a librar, y a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Tenemos, hermanos, registros en la Biblia, dice que Él nos librará de las grandes aflicciones, de las grandes tribulaciones, porque todo aquel que confía en el Señor no será avergonzado. Ahora, Lucas nos cuenta, Mateo, Marco nos cuenta, ahí coinciden todos, que estaban, hermano, Moisés y Elías. Pero uno de los apóstoles se adelanta, en ese momento comienzan a hablar y a decir, bueno, Señor, o sea que ellos intervienen ahí en ese momento, tendría que haberse quedado calladito, escuchar lo que se hablaba y nada más, no tenía que hablar nada. Porque ese es el problema, cuando uno entra para hablar, cuando no le es momento de hablar. Y bueno, dejemos eso a un costado. Y dice, Señor, es bueno que estemos aquí, vamos a hacer 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. ¿Por qué dicen eso? Porque ellos sabían algo ya de la historia de Moisés, de la historia de Elías. ¿Cuáles eran las virtudes de Elías? ¿Cuáles eran las virtudes de Moisés?
Elías, por ejemplo, dice, así dice el Señor, en cuya presencia estoy. Siempre apuntaba con esa presentación profética, en cuya presencia estoy. Es importante eso, ¿eh? Y Moisés también decía, el gran yo soy, el Dios Todopoderoso me ha enviado. Y se presentaba a Faraón y le dijo, dice el Señor, deja ir a mi pueblo, con esa autoridad. Bueno, en el Apocalipsis también, en el capítulo 11, lo digo esto porque es importante, aparecen dos varones. No los menciona directamente Moisés y Elías. Hay muchas corrientes acerca de eso, pero yo voy a tomar esto como base. Preste atención a lo que le voy a decir. Cuando le dijeron a Jesús que Elías tenía que venir primero, y Jesús dice, sí, pero Elías ya vino y no lo conocieron, hicieron de él lo que quisieron, refiriéndose a Juan el Bautista. O sea que Juan el Bautista vino con el poder y la virtud de Elías. Lo mismo va a suceder, hermano, en el tiempo apocalíptico, en los últimos tiempos, cuando se cumpla el capítulo 11, está profetizado, 1260 días, 3 años y medio. Dos testigos, dos varones que van a venir con esa misma virtud, ese mismo poder, la de Moisés y la de Elías. Ahora bien, el Señor, hermano, es tan poderoso que Él tiene ya todo hecho el programa de la humanidad, el principio y el fin, todo, absolutamente todo. Jesús no va a volver como el Mesías, aunque Israel o los judíos lo estén esperando todavía la manifestación del Mesías, pero ya el Mesías ya vino, se manifestó, lo crucificaron, Jesús anunció su muerte y su resurrección varias veces, hermano, y lo anunció a sus discípulos también. Y Lucas habla aquí, testifica, y dice que también en el Monte Santo fue ese el tema de su partida, el sufrimiento, cosa que Moisés nunca lo supo, cosa que Elías nunca lo supo, pero ahí estaba el Señor, vamos a decir, presentando su redención para toda la humanidad, para librar a todos los que estaban bajo la ley, porque en la ley no había fe, en cambio la ley de la fe es la que salva a los gentiles y también a los judíos. Sí o sí ellos tienen que creer en Jesús. No hay vuelta, no hay otra forma. El Señor ya vino, se presentó, dio su sangre por todo el mundo, por todos los hombres. No hay diferencia, no hay acepción de personas. Acá no tienen privilegios para nada, ni Israel, ni nadie. Acá tiene el que quiere pertenecer al cuerpo de Cristo, tiene que creer en Él. Es lo que dice la Escritura. Y mire que nos vamos a admirar de lo que dice el Apocalipsis, cómo va a estar Israel espiritualmente, cómo va a estar espiritualmente Israel en el tiempo del capítulo 11. Dice que será comparado con Sodoma y Egipto. Es tremendo esto, hermano. Es terrible, es tremendo. Y hay que leer mucho la Biblia y para poder pensar bien sobre Israel. No es el asunto, vamos a orar por Israel, porque Israel siempre estuvo, hermano, rechazo tras rechazo contra la voluntad de Dios. Es tremendo lo que dice la Biblia. Han tenido, Dios les ha puesto espíritu de estupor para que no crean y ellos rechazaron la verdad, por eso Dios se volcó hacia nosotros, la salvación hacia los gentiles. El Evangelio de Cristo es un tesoro muy especial, muy precioso, el cual tenemos que cuidarlo, valorarlo, hermano, darle gracias a Dios que nos hace entender todas las cosas, aunque nuestro cuerpo se vaya vegetando, dijo el apóstol, se vaya, no sé, llenando de canas y de arrugas, pero por dentro dice que nos rejuvenecemos, hermano, en nuestro espíritu. Eso no envejece nunca. Ahora bien, esto es lo que dice el apóstol Pedro. Les hemos dado a conocer, dice, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. No les hemos dado a conocer, dice, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Eso se refiere, hermano,
a lo que él fue testigo presencial en el Monte Santo. Luego dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Voy a pasar al libro de Apocalipsis porque tampoco quiero ser muy extenso sobre esto. Y esto es lo que nos interesa más. El libro de Apocalipsis es un libro revelador en el cual muchos hermanos, yo por lo que veo, se están animando a predicarlo, porque mientras va pasando el tiempo, Dios va a ir despertando el espíritu de muchos evangelistas, pastores. Hay muchos mensajes evangélicos, proféticos, enseñanzas para la iglesia muy útiles, hermano, que nos llena de esperanza a uno. Capítulo 11, lo voy a leer acá desde el versículo 3. Prestemos atención a lo que dice la Escritura. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Muchos han discutido sobre estos 2 testigos, pero vamos a dejar ahí. Para mí son 2 varones que ya Dios los tiene predestinados, que van a venir con la virtud de Elías y de Moisés, a cumplir ese ministerio profético en el tiempo señalado por Dios y que le van a hacer frente a la bestia. Dice así, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que estaban en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Esos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Le dice algo esto? ¿Quién usó a Moisés para las 10 plagas de Egipto? Dios. ¿A quién usó Dios, hermano, para que lloviera para que no lloviera, para que hubiera sequía y luego para que derrame esa lluvia? A Elías. ¿Se da cuenta? Esto nos va mostrando que estos 2 varones van a tener esa misma virtud, esa misma capacidad. Y Dios dice que van a tener sus adversarios. Y luego nos dice que la bestia hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Pero también nos dice que habrá una resurrección para ellos. Miren lo que dice la Biblia. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Yo no lo digo, lo dice la Escritura. ¿Y dónde fue crucificado nuestro Señor? En Jerusalén, en Israel. Así estará espiritualmente Jerusalén, Israel, como Sodoma, como Egipto. Una corrupción, hermano, total, una apostasía tremenda. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es terrible, enterarse de esto, hermano. Quizá uno se asombra, pero no se asombre, porque hay muchas cosas que usted va a encontrar en la palabra de Dios que quizá le van a causar asombro. Busque su salvación. Busque, hermano, la comunión con Dios. Usted, la salvación es individual. Usted no lo puede salvar a nadie. Yo no puedo salvar ni a mis parientes, ni a mis vecinos, ni a mis amigos, ni nada por eso. Cada uno tiene que buscar su salvación. Hay que luchar por la salvación. Esto no es, hermano, juego. Esto es algo importante, muy tremendo. Nos vamos a presentar de un Dios vivo, que todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo puede. Es el Señor Todopoderoso. Nada quedará fuera, hermano, del que pueda ser recompensado, juzgado. Miremos la Biblia, dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, lo hemos leído, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Hay referencia en Isaías 1, 9 al 10.
Y luego dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio, no permitirán que sean sepultados. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas, esto lo asegura la palabra, 2 profetas enviados por Dios. Estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Bueno, el relato luego sigue. Esto es lo que nos cuenta Juan. O sea que Juan va un poco mucho más allá de lo que cuentan Mateo, Lucas, Marcos. Juan nos cuenta, hermano, en esta revelación del Apocalipsis, nos cuenta de qué forma se va a manifestar el poder y la virtud que se ha manifestado en Moisés y en Elías. En este capítulo 11, vuelve Dios otra vez. Levanta 2 varones llenos del Señor en los últimos tiempos, ya cuando van a suceder estos acontecimientos apocalípticos, hermano, con esa misma virtud de Elías y de Moisés. Ellos tienen toda la autoridad que tenía Moisés, la que tenía Elías, pero de igual forma van a morir. Pero también dice la Biblia que luego de 3 días viene el espíritu de vida, y una voz tremenda, poderosa, subid acá. Y ellos despiertan y suben, y muchos lo ven, hermano. Y aún así, el mundo quizás no va a creer. Algunos quizás van a creer, pero otros no, porque van a tener oportunidad todavía hasta el último momento de glorificar a Dios. Por eso uno de los 3 ángeles predicadores en los últimos tiempos dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Esa es la única condición para salvarse en el tiempo apocalíptico. Temer a Dios, creer en Dios, porque ya el tiempo de la gracia se está acabando, se está terminando. Hermanos, van a venir cada vez tiempos más peores, pero los hijos de Dios tenemos que estar confiados siempre en Él. Mirar la Biblia. Estos 2 testigos van a ser varones valientes, no van a temer ni a morir, porque ellos saben, hermano, que han venido para testificar de la grandeza de Dios, como nuestros hermanos que murieron martirizados en el tiempo del Imperio Romano. Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, dice, la perderá, pero aquel que perdiere su vida por causa de mí, la salvará. Que Dios nos ayude y mantengamos la fe, hermano, hasta el final de nuestras vidas. Que Dios le bendiga.